Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el podernos reunir en esta noche. Y antes de comenzar nuestra enseñanza, vamos a orar. Le voy a pedir que me acompañe. Bendito Padre, que estás en gloria, pero que también estás en cada uno de nosotros y con nosotros, Señor, y no nos dejas ni nos desamparas. Te damos gracias por el privilegio que nos das en esta noche de podernos reunir para escudriñar juntos tu palabra, Señor, sabiendo lo que tu palabra dice respecto a reunirnos y estar en armonía y juntos. Ahí envías tu bendición y vida eterna. Gracias desde ya, Señor, por esa bendición y vida eterna que a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo en nosotros vas a sembrar en nuestros corazones para la gloria tuya y para bendición nuestra, Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres un Padre bueno que siempre tiene cuidado de nosotros, Señor, y que siempre está al pendiente de todas nuestras necesidades, supliéndolas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús y conforme a tu buen propósito para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestro Salvador y Libertador, nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador. Tú eres también, Señor, el que nos restaura, eres nuestra seguridad y fortaleza, Señor, eres nuestro auxilio en nuestras tribulaciones, Padre, y eres también un Padre bueno que nos forma, que cada día nos enseña para que nuestras vidas vayan en aumento como la luz de la aurora y podamos disfrutar cada vez más plenamente de esa vida bendecida, hermosa, próspera y abundante que tú has determinado para cada uno de nosotros y que Cristo en la cruz del Calvario pagó junto con nuestros pecados y la vida eterna. Te damos gracias, Jesús, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, despojándote de toda tu gloria, haciéndote siervo y haciéndote el cordero inmolado perfecto para el pago de nuestros pecados. Y te damos gracias también porque cada día intercedes por cada uno de nosotros para que nuestra fe no falte, para que la voluntad del Padre se vaya haciendo en cada uno de nosotros y para que vayamos siendo formados por el Espíritu Santo cada día en tu imagen, para que tú seas el primogénito entre muchos hermanos y nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud tuya, Señor. Padre, te damos gracias también por tu Espíritu Santo que tú has enviado a morar en nuestros corazones para que esté en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, enseñándonos, guiándonos, fortaleciéndonos, transformándonos, siendo nuestro abogado defensor en toda circunstancia, nuestro ayudador en toda circunstancia, llenándonos de poder y llevándonos a la victoria en cada circunstancia de nuestras vidas. En esta hora, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros con su unción rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo y a la vida abundante que tenemos en ti y a la obediencia a la palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe en esta noche tu palabra, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos y por sobre todo preparando nuestro corazón como una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada y produzca mucho fruto y fruto para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Qué privilegio tenerlos con nosotros en esta noche. Espero que hayan tenido un bendecido fin de semana y que este lunes, que es el inicio de la semana laboral, haya sido un lunes de bendición, un lunes de fructificación y de cumplimientos de la palabra de Dios en sus vidas. El día de hoy vamos a iniciar una serie de enseñanzas acerca de una parábola hermosa y maravillosa que es la parábola del Hijo Pródigo. Y el
día de hoy nuestro primer tema basado en esta parábola es un recordatorio de dónde nos sacó Dios y de su gran misericordia para con cada uno de nosotros. La parábola del hijo pródigo se encuentra en el capítulo número 15 del libro del Evangelio de Lucas, en los versículos del 11 al 32. Esta parábola tiene varias características que la hacen sumamente especial. La primera de ellas es porque es prácticamente la culminación del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, que es llamado el capítulo reina del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque es un resumen. El capítulo 15 es un resumen de todas las buenas nuevas para alcanzar la vida eterna para cada uno de nosotros. Está dentro de un capítulo, la parábola del hijo pródigo está dentro de un capítulo que contiene 3 parábolas. Una es la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Cada una de ellas también es una enseñanza en cuanto al pastoreo diferenciado según el tipo de hermanos sujetos a él. Es decir, es una enseñanza también importante para los pastores, una dirección para el pastoreo. Aparte de ello, es una enseñanza de contrastes. Todo el capítulo, pero específicamente la parábola del hijo pródigo es una parábola de contrastes. Primero vemos ahí el contraste entre 2 tipos de hijos, el contraste entre el padre y los hijos, entre la gracia y la ley, entre la misericordia y el legalismo, entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, etcétera. Aparte de ello, es una enseñanza o es una parábola que nos enseña acerca de finanzas, acerca de el perdón, acerca de las bendiciones de la vida eterna, y en fin, hay una buena cantidad de temas más acerca de los cuales la parábola del hijo pródigo nos enseña. Por eso y por el contenido de la parábola es que se llama la parábola reina del Evangelio y el resumen de todo el Evangelio, como vamos a estar viendo en las enseñanzas a lo largo de estas noches. Para el día de hoy vamos a hablar acerca del pasaje de la parábola del hijo pródigo de los versículos 11, del versículo 11 al 24. Y para comenzar, veamos lo que dice el versículo número 11 y 12. Dice la palabra, también dijo, un hombre, esta parábola fue enseñada por Jesús. Y dice que Jesús, cuando comenzó a enseñar esta parábola, Jesús dijo lo siguiente. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Para poder entender esto, necesitamos ir a la costumbre judía. Para saber cómo aplica no solo al hijo, sino cómo aplica o en la situación en la que fue dicha, enseñada por Jesús, sino también en lo que corresponde a cada uno de nosotros. En la costumbre judía había 2 tradiciones. La primera es que la herencia no se podía pedir antes de la muerte del que daba la herencia, es decir, de la persona que iba a heredar a otros. Y la segunda cosa es que si por alguna razón había necesidad de pedirla, solo la podía pedir el hijo mayor. Sin embargo, en esta parábola es el hijo menor el que la pide, violando esas tradiciones, y esa violación de esa tradición tenía un mensaje. Al pedir la herencia, lo que el hijo pródigo o el hijo menor le estaba diciendo al padre es que para él quisiera que el padre estuviera muerto, o que ojalá que estuviera muerto. Esto es una deshonra al padre, es un primer pecado que el hijo menor comete
contra el Padre. Recordemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay un mandamiento que es el primer mandamiento con promesa, y es: honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y tus días sean prolongados. Así que ahí hay un primer pecado, y es que el hijo no honra a su padre. Pero en segundo lugar, le hace la petición al padre sin ninguna amabilidad, con tono exigente, lo que también implicaba una deshonra hacia el padre. O sea, solo en esos dos versículos encontramos dos pecados, dos tipos de deshonra que hace el hijo menor al padre. Y esto tiene una aplicación para nosotros. Es el recordatorio de cómo nuestra vida antes de Cristo fue una completa deshonra hacia Él, como consecuencia no solo de nuestros pecados, sino también de la falta de consideración y respeto con nuestras actitudes hacia Dios. Muchos se burlaban, menospreciaban, hacían bromas de mal gusto, chistes de mal gusto en relación con el Señor. O sea, no lo reconocían como Padre, no lo reconocían como Señor ni como Dios, sino que encima de todo nos burlábamos de Él. Y esto tiene que ver también, y es algo que nos enseña la palabra, que no es agradable a los ojos de Dios. En Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 23, dice la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Nosotros antes de conocer al Señor, antes de reconocer al Señor como nuestro Señor y Salvador, nosotros vivíamos apartados de la vida de Dios. No le glorificábamos como a Dios ni le dábamos gracias, sino que andábamos envanecidos en nuestros propios razonamientos, en nuestro necio corazón que estaba entenebrecido. Tenía un vendaje de oscuridad que no nos permitía ver realmente a Dios como Dios era, y seguirlo y disfrutar de la vida que Él tenía para cada uno de nosotros. Sintiéndonos sabios, nosotros nos hicimos necios y cambiamos la gloria de Dios, del Dios incorruptible, por la gloria de nuestro falso yo, de ese ego perverso y engañoso que se formó en nuestro corazón como consecuencia de no vivir dentro de el conocimiento de Dios y de su palabra. Pasando al versículo 13 y 14, recordemos entonces que en el versículo 11 y 12 nos habla de dos tipos de pecados que el hijo menor cometió contra el padre, contra su padre, pero que también cada uno de nosotros cometimos contra Dios cuando no le conocíamos, cuando estábamos alejados de Él. Dios es el dador de nuestra vida, y Él puso eternidad en nuestros corazones, o sea, puso la conciencia de la existencia de Él, y además escribió sus leyes en nuestros corazones. Y sin embargo nosotros le menospreciamos, nosotros tomamos las bendiciones que Él había derramado en nosotros como parte de ser criaturas de Dios, y las desperdiciamos viviendo para nosotros mismos, y aparte de ello no honramos al Señor ni le dimos gracias por todo lo que Él nos había dado. Pasemos entonces ahora al versículo. Ahí hay dos manifestaciones de pecado y de gran pecado de cada uno de nosotros
para las cuales Dios tuvo misericordia al salvarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Pero sigamos adelante. Dice en los versículos 13 y 14 de Lucas 15, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. En estos dos versículos vemos 3 afrentas más que el hijo menor, o 3 pecados más que el hijo menor comete contra el padre. La primera, es decir, la tercera del capítulo, pero la primera de estos 2 versículos dice, es cuando el hijo menor se marcha de la casa del padre. Según la costumbre judía, ahí eso era también una afrenta o deshonra al padre. Irse de la casa implicaba decirle al padre que era un mal padre, que no servía como tal, que vivir en la calle era mucho mejor que vivir con él. Aparte de ello, se convertía en una deshonra pública, en una deshonra social para el padre, porque en aquel tiempo todo lo que las poblaciones eran un pañuelito, todo se sabía. Entonces no solo el hijo estaba afrentando al padre en lo privado, sino que lo estaba afrentando en lo público. Y esto también es un recordatorio para nosotros de nuestra vida pasada, de dónde nos sacó el Señor, porque nosotros menospreciamos su paternidad y no nos inclinamos, ya sea consciente o inconscientemente, a esa paternidad. Más bien buscamos una paternidad miserable como la del diablo. Preferimos la paternidad del diablo a la paternidad de Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 44 les dice a los fariseos que ellos eran hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque estaban apartados de la paternidad de Dios. Estaban apartados de vivir bajo la voluntad del Padre y de vivir bajo su paternidad, bajo sus bendiciones, bajo la obediencia a lo que el Padre decía. Ellos habían cambiado la obediencia al Padre por sus propias costumbres, tradiciones y sus propios métodos de llegar delante de Dios. Por lo tanto, habían escogido una paternidad diferente, y nosotros también escogimos una paternidad diferente a la paternidad de Dios cuando no nos sometimos a Él, a pesar de haber tenido en nuestro corazón escritas sus leyes y escrito que Él era Dios y que Él existía, y por lo contrario nosotros tomamos un camino total y completamente equivocado. De ahí nos sacó el Señor. Ese ya era, con solo ese hecho, eso ya era un gran pecado en contra de Dios, y el Señor en su misericordia nos limpió de esos pecados cuando nos salvó. Recordemos lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, mire tres demostraciones en la palabra, 3 manifestaciones en la palabra de que delante del Señor, cuando no éramos salvos, escogimos una paternidad totalmente contraria a Él. La paternidad del diablo, éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia, por lo menos. Y el Señor en su misericordia nos salvó de ahí, nos sacó de ahí, pero nosotros no debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Estamos recordando estas cosas no para culpa, no para condenación, sino para que
veamos la gran misericordia del Señor que nos sacó de todo ello. No nos sacó simplemente de algunas cosas o de una vida de pecado. Es cierto, nos sacó de una vida de pecado, pero ¿qué significaba ese pecado? Hemos visto que significó deshonra al Señor, significó un rechazo total a su paternidad, y una tercera, someternos a una paternidad diferente a la paternidad de Dios. De la buena paternidad preferimos una mala paternidad, una pésima, una miserable, una infeliz paternidad, que era la paternidad del diablo. Cosas terribles que hicimos, ya solo ahí son 3. Sin embargo, este hijo, y que refleja nuestra vida, cometió 8. Vamos a seguir viendo, vamos a entrar ahora a la 4. El haber desperdiciado los bienes de su herencia, este hijo pródigo, que seguramente le habían costado al padre esfuerzo y trabajo, significaba una 4ª afrenta o deshonra del hijo al padre. Implicaba decirle: no me importa el esfuerzo, el trabajo que usaste para conseguir estos bienes. Era una falta de apreciación a la vida en general del padre y a su bondad para con el hijo de haberle donado esos bienes sin merecerlo y sin haber hecho absolutamente nada para merecerlos. El padre se los había regalado, donado, heredado, sin que le costara el más mínimo esfuerzo, solo por la misericordia. Y nosotros igualmente recibimos, por el hecho de ser criaturas de Dios, porque en ese momento no éramos hijos por cuanto estábamos separados de la vida de Él, de la obediencia, estábamos separados de la salvación y de la vida eterna que el Señor nos dio en Cristo, no la teníamos. Nosotros no solo no apreciamos esas bendiciones del Señor para con nosotros, sino que las desperdiciamos. Y por el solo hecho de ser creaciones suyas, nos bendijo, nos equipó con tiempo, recursos, esfuerzos, talentos, etcétera, y los malgastamos construyendo un gran ídolo en nuestro corazón, el ídolo del yo, el ídolo del ego, y como el mayor ídolo en nuestros corazones, y en abierta oposición a Dios, construyendo y fortaleciendo el reino de las tinieblas en lugar de construir el reino de Dios. O sea, desperdiciamos esos talentos, desperdiciamos las bendiciones, el tiempo, los recursos que teníamos, malgastándolos no solo en el pecado, sino malgastándolos en construir un falso yo que se convirtió en un ídolo contrario a Dios y contra el cual todavía estamos luchando todos los días de nuestra vida para que no nos controle. Aparte de ello, desperdiciamos nuestras vidas, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestras bendiciones en el pecado, en la maldad, en lo que era contrario al corazón de Dios, a la voluntad de Dios. Y además construimos y fortalecimos el reino de las tinieblas en lugar de construir y fortalecer el reino de Dios. Y eso constituyó una 4ª afrenta, no solo de este hijo menor contra su padre, sino de cada uno de nosotros contra nuestro Padre hermoso, maravilloso, bueno, misericordioso Dios. Y mire, y notemos eso, llevamos 4 transgresiones terribles en cuanto a Dios, y sin embargo en su misericordia, Él no nos consumió. Él nos tuvo paciencia, ejerció su benignidad esperando nuestro arrepentimiento. Qué hermosa misericordia. Con una sola falta de esas 4 que hemos mencionado, hay muchos padres que desprecian a sus hijos, los echan de la casa, los borran de su memoria y ya no cuidan de él. Y sin embargo, nuestro Padre maravilloso y hermoso, a pesar de que no éramos sus hijos y lo menospreciábamos, Él mantuvo su misericordia para con cada uno de nosotros, no nos despreció,
vendió, no nos tiró a la basura, no nos echó de Él, sino que Él siguió trabajando en nuestros corazones poco a poco para que llegara el momento en el cual cada uno de nosotros volviera a Él, como este hijo pródigo volvió a la casa del Padre, y lo vamos a ver más adelante. Pero hay una quinta afrenta en este pasaje, y es que la palabra no, pero antes de que pasemos a esa quinta afrenta, notemos cómo el Señor, a pesar de que no éramos sus hijos, nos bendijo por misericordia, por ser criaturas de Él en el tiempo en el cual nuestras vidas estaban completamente no solo separadas de Él, sino viviendo todo lo contrario a lo que era su voluntad. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 12, versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso significa que a pesar de que el Señor nos bendijo y que éramos enemigos de Él porque no estábamos con Él, y además no estábamos desparramando esos bienes, el Señor tuvo misericordia de nosotros y no nos consumió. En Santiago capítulo 4 y versículo 4 nos habla también de lo mismo. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Éramos enemigos de Dios. No éramos simplemente pecadores. Éramos enemigos de Dios. Y a veces no valoramos ese hecho. A veces solo lo vemos como una mención en la palabra, pero no valoramos la misericordia de Dios suficientemente al no entender que éramos enemigos de Dios, no solo porque pecábamos, sino éramos enemigos de Dios porque estábamos construyendo un Dios falso contrario a Él, que era nuestro falso yo, el ego. Por el otro lado, estábamos fortaleciendo y construyendo el reino de las tinieblas en lugar del reino de Dios. Éramos franca y total y radicalmente enemigos de Dios. Lo afrentábamos constantemente en nuestras vidas, y a pesar de ello, el Señor no nos consumió. Tuvo paciencia y benignidad con cada uno de nosotros. Cualquiera de estas cosas que hicimos en contra del Señor era suficiente para que cada uno de nosotros fuera total y completamente apartado de Dios y recibiera la paga del pecado, que era muerte. Sin embargo, en su benignidad, Dios tuvo paciencia con cada uno de nosotros. ¿Y por qué estamos haciendo el recordatorio de estas cosas? Para que realmente valoremos la misericordia de Dios, para que realmente veamos qué tan amplio fue nuestro pecado. Nuestro pecado no solo fueron acciones, no solo fue, por ejemplo, robar o mentir o cometer adulterio o fornicar o cualquier cosa así. No, nuestro pecado fue mucho más allá de ello, y es importante que lo reconozcamos y que lo veamos en toda su dimensión, porque la palabra de Dios dice, eso nos va a permitir reconocer una dimensión más amplia del amor de Dios para con cada uno de nosotros, y reconociendo una dimensión más amplia de Él, vamos a entender una dimensión más amplia de su misericordia y del perdón que Él ejerció para con cada uno de nosotros, y ello va a derivar en lo que dice Lucas 7:47: al que mucho amó, al que mucho se le perdonó, mucho ama. Y nosotros necesitamos crecer cada día más en el amor al Padre, porque ese es un mandamiento de Él como hijos, y entender las dimensiones tan amplias, tan hermosas, tan maravillosas de su paternidad para con cada uno de nosotros.
olvidando nuestro pasado, perdonando nuestro pasado y las nuevas misericordias que el Señor ejerce con nosotros como hijos. Es importante ello para que podamos conocer más y más de la benignidad, el amor, la misericordia, la paciencia, la justicia, la santidad, la gracia, el favor del Señor para con cada uno de nosotros, que es inmenso. Mire, vamos viendo 4 afrentas. Y todavía nos falta 4. Esas 4 ya son una gigantesca dimensión de la misericordia de Dios para con nosotros al habernos perdonado de ello y adoptado como hijos. Vamos a ver una 5ª afrenta que está en este pasaje de Lucas 15 del 13, versículos 13 y 14. El haber vivido perdidamente, usando las bendiciones del Señor para esa vida perdida en lugar de para Dios, fue una afrenta al Padre, principalmente siendo el Padre un judío. Le estaba diciendo en otras palabras al Padre que su fe, que los mandamientos que él guardaba, que el Dios en el que él creía para el hijo menor no tenían ningún valor, como tampoco lo tenía el Padre. Es decir, era una afrenta porque estaba violando todos los principios que el Padre le había dado, los principios de fe, los principios de obediencia, los mandamientos de la palabra de Dios. Y esto hacía el pecado más pecado. En Romanos capítulo 1, versículo 25 nos habla de ello. Dice, ya que cambiamos la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que al Padre, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea, esa fue otra dimensión, o es otra dimensión de nuestro pecado. Afrentamos al Señor cambiando su verdad y la verdad de Él y a Él por algo ínfimo, por algo miserable, por algo despreciable como era el pecado, el diablo, la carne. Terrible, terrible la dimensión de nuestro pecado. Y muchas veces nosotros no la vemos. Y porque no la vemos, no entendemos la dimensión de del amor y de la misericordia del Señor y de su gracia para con nosotros. Y por lo mismo no le amamos como Él merece ser amado. Tenemos una actitud de indiferencia, es más, aún creyendo, tenemos una dimensión muchas veces de exigencia y de reclamo al Padre porque no nos bendice como nosotros quisiéramos, cuando éramos totalmente indignos de recibir ninguna bendición, y sin embargo el Señor no dejó de bendecirnos y no deja de bendecirnos aun cuando no sea como nosotros quisiéramos, pero aún así es siempre de acuerdo a la voluntad de Él, que es la mejor voluntad y no la nuestra, y que además de ello va conforme a su plan de llevar nuestras vidas en aumento como la luz de la aurora y cumplir sus planes de bien y no de mal para cada uno. Pero muchas veces somos exigentes, como este hijo menor, exigiendo que el Señor nos bendiga, que nos dé lo que nosotros queremos, sin recordarnos que estamos en Él y que somos sus hijos y que tenemos el privilegio de pedirle, a pesar de esa grandísima dimensión de nuestros pecados y de las afrentas que estaban detrás de nuestros pecados, de las cuales llevamos 5 y todavía nos falta ver 3 más para que podamos dimensionar realmente lo que fue nuestro pecado y el hoyo del cual el Señor nos sacó y nos trasladó de ese hoyo, que era la potestad de las tinieblas, de la carne, del mundo, de la mentira, de la maldad, de la iniquidad, de la rebelión y la obstinación, al reino de la luz, al reino de su amado Hijo, en el cual ya no somos enemigos de Él, sino somos hijos plenos de Él.
Vayamos entonces ahora a Lucas capítulo 15, versículo 15 al 16, dice la palabra, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí en este pasaje encontramos nuevamente tres afrentas del hijo pródigo contra su padre, que equivalen a tres afrentas nuestras también contra nuestro Padre Celestial. En primer lugar, la primera afrenta de este pasaje, pero la sexta de las que vamos viendo en todo el pasaje de la parábola del hijo pródigo, es que el hijo menor, en lugar de buscar la ayuda del padre, buscó la ayuda de un extraño. Y esto era un mensaje al padre: un impío, cualquier otra persona en el mundo, es mejor que tú. O sea, seguía menospreciando al Padre en otra dimensión. Y esto, en relación a nosotros, miremos lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo del 5 al 6. Dice la palabra: esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. En nuestra vieja vida, en muchísimas ocasiones, en lugar de buscar al Señor y entregarnos a Él en nuestras situaciones contrarias, en nuestras tribulaciones, en nuestras pruebas, y depender de Él, buscamos en el mundo, en la carne, en los dioses falsos, en personas y cosas, todo eso mucho, muy inferior al Padre, la solución y la respuesta a nuestros problemas, menospreciando al único, omnisciente, todopoderoso, bueno, justo, verdadero, santo, perfecto, y al único con las respuestas necesarias y perfectas para cada uno. Cada vez que en lugar de ir a Dios, buscamos por nuestros propios medios manipular y controlar las circunstancias, ya sea usando personas o nuestros dones, talentos, habilidades, etc. En lugar de buscar a Dios, lo menospreciamos y jalamos, digamos, para nosotros esas maldiciones, que muchísimas de ellas el Padre en su misericordia no permitió que nosotros las viviéramos en toda su plenitud, sino que nos salvó en el tiempo justo para que no viviéramos todas esas maldiciones. Pero éramos objeto de maldición, no de bendición. De acuerdo a lo que nos enseña la palabra, llevamos 6 causas por las cuales, en lugar de recibir bendición, merecíamos maldición. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de nosotros, una grandísima misericordia, al perdonarnos y limpiarnos y olvidar no solo cada uno de nuestros pecados, sino todas las implicaciones que esos pecados tenían o tuvieron, que por lo menos ya llevamos 6, pero todavía nos falta ver 2 más. Miremos la séptima. La séptima dice que el hijo menor prefería apacentar cerdos que regresar a su casa. Y apacentar cerdos en el judaísmo era una actividad totalmente inmunda y contaminante, contraria a la fe judía. Es la reafirmación. Esta afrenta es la reafirmación, pero en un grado mayor de la quinta afrenta. Ya no solo significaba decirle al Padre que su fe, que los mandamientos que guardaba, que el Dios en el que creía no le importaban y no tenían valor, sino algo aún peor.
en convertirse en lo total y absolutamente contrario a ello, en una actitud de franco desafío al Padre. Era asumir conscientemente una posición ya no solo de rechazo contra el Padre, sino total, radical y completamente opuesta, prefiriendo lo inmundo a lo limpio, lo inmundo a lo puro, lo vil a lo santo. Y nosotros estuvimos ahí también. Nosotros hicimos exactamente eso, nos hayamos dado cuenta o no, nos percatemos o no, lo hicimos. Romanos 1, 28 al 31 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso éramos cada uno de nosotros. Solo veamos esto, algunas de esas cosas. Aborrecedores de Dios. En lugar de buscar a Dios, buscábamos al mundo, buscábamos las cosas del mundo, de la carne, que al final son las cosas del diablo. Dice: desobedientes a los padres, principalmente desobedientes a nuestro Padre Dios, soberbios, altivos, resistíamos a Dios en lugar de humillarnos delante del Señor. Solo ahí ya tenemos algunas de todas esas cosas, pero las teníamos todas, lo veamos o no lo veamos, lo querramos o no lo querramos ver, éramos así como tal. Ese era nuestro retrato de cuando andábamos en el mundo sin Dios. ¿Cuántos de nosotros, a sabiendas de que vivíamos vidas contrarias a la voluntad de Dios y a las muchas llamadas de Él a nuestras vidas a través de los problemas, de las circunstancias adversas, de las cuales incluso muchas veces sin merecerlo el Señor nos sacó de ellas, y nos bendecía con bendiciones inmerecidas por el solo hecho de ser criaturas de Él, y muchas veces incluso después de invocarlo en nuestras angustias y que Él nos libró de esas angustias, volvimos como la cabra al monte, volvimos a esa vida alejados de Él, menospreciándolo, despreciándolo, prefiriendo lo vil, lo inmundo a las cosas del Señor. Ya no nos importaba el resto del tiempo, solo clamábamos a Él para que nos sacara de los clavos, pero una vez salidos de los clavos volvíamos como la cabra al monte, a la vieja vida de menosprecio, de afrentas, de enemistad con el Señor, siguiendo los caminos de maldad. Terrible, ¿no? Pero todavía hay una más. La octava afrenta. Dice que este hijo menor prefería cuidar cerdos a regresar a la casa del padre. Y cuidar cerdos y desear comer la comida de los cerdos significaba en algún sentido ser como un cerdo, participar conscientemente de ello. Y Romanos 1:32 nos habla de que nosotros éramos así también. Dice la palabra: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen, celebran, participan con otros que también las practican. Muchos de nosotros no solo vivimos vidas de completa y creciente maldad, sino que además de ello nos involucramos en ideologías y organizaciones que no solo eran una expresión de la maldad del corazón humano, que buscaban ser sus propios dioses, por lo menos cuando no maldades más pecaminosas, sino en total oposición a Dios. Veamos algunos ejemplos. Materialismo, marxismo, izquierdismo.
que sostiene que Dios es el opio de los pueblos, o budismo, taoísmo y algunas otras ideologías del mundo que son contrarias a Dios, que en lugar de ayudar a que el yo mengüe, fortalecen y acrecientan el yo con la autoestima, el éxito, prosperidad, etcétera, y que se convierten en la adoración del yo. Aparte de que pudimos haber estado involucrados en adoración de otros dioses, en satanismo, etcétera. Muchos de nosotros vivimos esa misma afrenta para con el Señor. Yo por lo menos con mucho arrepentimiento y vergüenza le confieso que las 8 las cometí. Reconozco que las cometí. Y reconozco la gran maldad que hubo en mí. Sin embargo, también reconozco la gran misericordia de Dios para conmigo, que me rescató de esa vana manera de vivir y me salvó y perdonó mis pecados y los echó al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos y me trajo de vuelta a su reino. Pero eso no quiere decir que no olvide de dónde me sacó. Recordemos que el Salmo 103, versículo 1 al 2, y esto es una enseñanza para cada uno de nosotros, dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová, que es el que te tiene misericordia de ti y te corona de favores. No podemos olvidarnos. El Señor ya lo olvidó y está bien. Nosotros podemos olvidar los detalles, pero no podemos olvidar del hoyo de la desesperación de la cual el Señor nos sacó, para 2 cosas: vivir en agradecimiento al Señor, y 2, huir de volver a caer en ello. De huir de la tentación de ser un hijo pródigo. Porque mire, una cosa es haber sido un pecador en la vida pasada, pero una cosa diferente es ser un hijo pródigo. Dice la palabra que si nosotros volvemos a la vieja vida, nuestra situación será 7 veces peor. Y también le puedo dar testimonio de ello, porque yo fui un hijo pródigo. Por eso esta parábola es uno de mis pasajes, sino el pasaje favorito de las Escrituras, porque no solo me ha dado la comprensión de la gran misericordia de Dios para conmigo, de la implicación de lo que fue el perdón de mis pecados, sino que también me recuerda la gran misericordia de Dios para conmigo, no solo cuando me salvó de la vida de pecado, sino cuando me rescató de la vida de hijo pródigo que en algún momento llevé. Una grandiosísima misericordia. Si alguien me dice que estoy enamorado del Señor, sí, estoy enamorado del Señor, pero no es mi mérito. Es porque he visto su amor, su misericordia, su gracia para conmigo. Y mi respuesta no puede ser otra que la de estar enamorado de Él con todas mis fuerzas, con toda la pasión que me sea posible. Porque el Señor ha sido maravilloso. Miren, no tengo palabras para describir su misericordia. Y déjenme decirle algo. Lo veamos o no lo veamos, lo entendamos o no lo entendamos, seamos conscientes de eso o no, nos lo haya revelado el Señor o no, a todos, en mayor o menor grado, nos sacó de ahí. Y veamos cómo nos sacó de ahí el Señor. Porque esta es otra manifestación de su misericordia. No solo la misericordia de Dios no solo se manifestó en el perdón de nuestros pecados,
se manifestó en el proceso del perdón de nuestros pecados. Y veamos lo que sucede con el hijo pródigo. Por eso esta enseñanza se llama la gran misericordia del Señor, para que seamos conscientes cada día más de esa inmensidad de su misericordia. Muchas veces no pensamos en ella, solo vivimos la misericordia, la recibimos, pero no pensamos en lo que significa su misericordia para con cada uno de nosotros, y lo que significa que Cristo llevó estas afrentas en la cruz del Calvario para que usted y yo fuéramos plenamente perdonados de ello, porque la palabra de Dios dice en Isaías 53 que el Señor no solo llevó nuestros pecados, sino llevó nuestra rebelión y además nuestra iniquidad, y estas 8 afrentas son la manifestación de la rebelión que nosotros vivimos cuando estuvimos fuera de la vida de Cristo, que fueron causadas por la iniquidad de nuestro propio corazón, por esa perversidad de ese corazón engañoso y perverso en el cual anduvimos en otro tiempo y del cual todavía tenemos residuos contra los cuales tenemos que batallar cada día. Pero veamos ese proceso de la misericordia de Dios para con nosotros. Podemos decir que en los versículos anteriores, mientras cometimos esas afrentas delante del Señor, el Señor usó de una misericordia paciente para con nosotros. Pero a partir del versículo 17 nos enseña ya de su misericordia activa para llevarnos al arrepentimiento. Las primeras 8 afrentas son de una misericordia paciente, por cuanto Él esperó pacientemente a pesar de nuestra iniquidad, de nuestra rebelión y de nuestros pecados, al momento en el cual su misericordia comenzó a obrar para que usted y yo volviéramos a Él como hijos plenos. Dice la palabra en Lucas 15:17, y volviendo en sí, el hijo pródigo dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? En la infinita misericordia de Dios para ese hijo y también para nosotros, lo hizo volver en sí acerca de su situación, es decir, reconocer su miseria frente a la bondad y misericordia del Padre. Volver en sí significa abrir los ojos a la realidad de su vida, ver su completo fracaso para vivir una vida agradable a Dios y en bendición. Y eso pasó con cada uno de nosotros. Llegó un momento en nuestras vidas en que vimos nuestra vida de una manera miserable, no tan miserable como la podemos ver ahora, pero vimos una dimensión de la miseria de nuestras vidas, viviendo apartados del Señor, viviendo en la vida de pecado. El Señor nos permitió tener esa perspectiva de su misericordia, aunque fuera o más bien de nuestro pecado, aunque no fuera una dimensión completa, que la vamos viendo cada vez más en la medida en la que conocemos al Señor y vamos profundizando en el estudio de su palabra. Pero el Señor nos permitió ver la misericordia, la miseria de nuestra vida frente a su bondad y frente a su misericordia. Nos abrió los ojos a la realidad de nuestra vida, para que viéramos nuestro completo fracaso en vivir una vida agradable a Dios y en bendición. Y déjeme decirle, esto no es una obra que nosotros mereciéramos, no, o que nosotros la hiciéramos, no. Fue una obra completa de Dios, y esa es una primera manifestación de su misericordia activa a favor de nosotros. Ya no paciente, sino una misericordia que nos está llevando paso a paso hacia la salvación. Y esta es una obra, el volvernos en sí es una obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros.
cuando nos abre los ojos a la miseria de nuestras vidas y a la necesidad no de una transformación en nosotros por sí mismos, que por sí mismos no podemos lograr. Nos abre a la necesidad de una transformación que solo puede venir de alguien superior a nosotros, que tiene que venir de Dios, porque nosotros mismos no nos podemos transformar a nosotros mismos. La expresión de volver en sí no es la expresión de un hecho propio, ni la toma de conciencia de cada uno de nosotros por nosotros mismos, sino es la toma de conciencia por la acción del Espíritu Santo de nuestra necesidad y de la necesidad de Dios. En Juan capítulo 16, versículos del 7 al 10, nos habla de la razón de ese volver en sí. Dice la palabra, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, dice Jesús, porque si no me fuera, el abogado defensor o consolador o alentador o consejero, que es el Espíritu Santo, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia, de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo del 3 al 4, nos habla de la razón por la cual es el Espíritu Santo el que tiene que trabajar en nosotros para volvernos en sí, porque nosotros por nosotros mismos no podríamos. Dice la palabra, pero si el evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, éramos nosotros, y el diablo nos tenía cegados, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si estábamos cegados, nosotros no podíamos ver la luz. Tuvo que venir el Espíritu Santo para que viéramos la luz, así que la salvación no es nuestra obra, la salvación es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por ello no debemos jactarnos de esa salvación con términos como es que yo acepté a Jesús o yo recibí a Jesús. No, nosotros no lo aceptamos ni lo recibimos por nosotros. Fue Él el que nos aceptó y nos recibió, y por la obra del Espíritu Santo en nosotros fuimos convencidos de reconocerlo. Pero no fue por nosotros si estábamos cegados. ¿Cómo un ciego puede darse a sí mismo la luz? No puede. No se puede dar la vista a sí mismo. Tiene que venir una ayuda de fuera para recibir esa luz, y esa ayuda fue la que nosotros recibimos de parte del Padre en su amor, en su misericordia, en su gracia, porque ahí comienza a operar la gracia de Dios para con cada uno de nosotros, en quitarnos esa venda de los ojos, hacernos volver en sí y ver la miseria de nuestra vida frente a lo que podría ser nuestra vida en el Señor, y anhelar esa vida en el Señor y regresar a esa vida en el Señor. Primera de Corintios 12:3 también nos confirma lo mismo, que no es obra nuestra, es obra de Él, dice la palabra, y todo lo que se refiere a la salvación, desde el momento en que somos salvos hasta el momento, hasta la eternidad, todo va a ser obra del Espíritu Santo en nosotros, principalmente. Primera de Corintios 12:3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no fui yo quien lo reconocí, no fui yo quien lo aceptó, fue el Espíritu Santo el que me llevó a reconocer y a aceptar que Jesús es el Señor de mi vida. Muchos de nosotros, y entre ellos yo, no andábamos buscando a Dios. Estábamos antes de conocerle. No estábamos buscándolo. Aparentemente estábamos conformes y cómodos en la vida apartada de Dios que cada uno de nosotros vivíamos. Es más, no teníamos ningún inconveniente en ir más al fondo del pecado.
Pero el Señor en su misericordia nos buscó y nos encontró como el pastor a la oveja perdida, mostrándonos la realidad no solo mostrándonos la realidad pecaminosa de nuestra vida, lo terrible y horrible de nuestra vida, sino que también puso el deseo en nosotros de anhelar algo mejor, un cambio radical en ello. Quizá en algunas cosas, en algunos de nosotros, volver en sí no fue algo tan radical o tan dramático, pero fue. Y eso fue una antesala al arrepentimiento y a volvernos al Señor. Así que, mis amados hermanos, ya estamos llegando al tiempo final. No hemos terminado este pasaje. Mañana vamos a ver la segunda parte, que es hermosísima. Hoy vimos toda la maldad de nuestro corazón antes de conocer al Señor, una maldad que nos llevó a estar total, completa y absolutamente alejados de Él, pero que Él en su misericordia nos atrajo con lazos de amor, como dice Oseas capítulo 11 y versículo 4, y nos volvió en sí como el punto preparatorio de esa salvación tan grande que Él obró en nuestras vidas a través del sacrificio de Cristo, de la entrega de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y para la vida eterna. Hoy nos quedamos en la antesala de esa salvación maravillosa, pero mañana veremos la plenitud de esa salvación en cuanto a haber estado apartados de Dios y lo que esa salvación tan grande implica para cada uno de nosotros. Pero hoy ya podemos vislumbrar la gran misericordia de Dios para con nosotros en cuanto a hacernos conscientes de esa cantidad de afrentas que significó vivir en el pecado. No fueron solo los hechos en sí, el pecado X, Y o Z, sino la rebelión y la iniquidad que estaban detrás de esos pecados, que eran mucho más allá del pecado. Es mucho más amplia esa rebelión y esa iniquidad. Son mucho más amplias que un pecado y que son la raíz del pecado. Y hoy, a través del ejemplo del hijo pródigo, pudimos visualizar esas 8 grandes dimensiones de la iniquidad y de la rebelión que también fueron llevadas a la cruz del Calvario por Cristo y perdonadas en esa cruz del Calvario, y el Señor nunca más se acordará de ellas. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Los invitamos mañana a las 8:30 de la noche para continuar con este tema de la gran misericordia de Dios para con nosotros, esperando que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Y si fue de bendición para su vida, por favor compártala con sus contactos en las redes sociales, que seguramente muchísimos de ellos necesitan conocer este mensaje, para no solo para valorar la salvación que tienen en Cristo, sino aquellos que todavía no conocen al Señor lo puedan conocer. Así que les invito a compartirla, no para gloria nuestra, sino para la gloria del Señor. Recordándoles entonces que mañana a las 8:30 de la noche continuaremos con esta enseñanza. Por el otro lado, les recuerdo que tenemos a su disposición 2 recursos llenos de recursos, valga la redundancia, para la edificación, exhortación y consolación, y para fortalecer nuestra fe, seguir creciendo en esta salvación tan grande, y aparte de ello, también para vestirnos como la novia de Cristo que Él está preparando para venir a traer en su pronta venida. Mientras tanto, les agradezco su atención. Muchísimas gracias por el privilegio de sintonizarnos, y solo le voy a pedir que no se salga de la transmisión todavía. Vamos a orar por sus necesidades, por las de los suyos y por bendición para su vida. Padre,
Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por permitirnos abrir nuestros ojos, Señor, a una dimensión más amplia de esa salvación hermosa y maravillosa que tenemos en ti, Señor. Gracias, Padre, por abrir nuestros ojos a tu misericordia, Señor, a nuevas dimensiones de tu misericordia que tú aplicaste en nosotros, aún nosotros no estando conscientes de ellas, Señor. Gracias por permitirnoslas ver de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña, Señor, en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, que tus misericordias son nuevas para nosotros cada mañana, Señor, y hoy nos has permitido ver dimensiones de tu misericordia que no habíamos visto antes, Padre. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, pero también, Señor, por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones, Señor, que no habíamos visto hasta el día de hoy. Señor, sabemos que tú en la cruz del Calvario nos las perdonaste de antemano, Señor, pero hoy venimos reconociendo, Señor, esa dimensión mayor de tu perdón y de tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tan grande salvación que cada vez, Señor, podemos ver más ampliamente las dimensiones de ella, Señor, por tu Espíritu Santo, obrando a través de tu palabra y a través de su revelación en nuestros corazones, Padre. Señor, gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros, Padre. Gracias, Señor, bendito, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Padre, en esta hora también te damos gracias por esa dimensión de tu misericordia y de tu gracia para con nosotros, de permitirnos entrar al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. Y en esta noche venimos delante de ti a tu trono para poner, Señor, para presentarte a cada uno de los nuestros y no solo a nosotros, Señor, sino también a ellos, para pedirte, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros, Señor, sane al que esté enfermo, restaure al que esté quebrantado, liberte al que está cautivo en mentiras, en argumentos y en razonamientos falsos que se opongan al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Padre, que tú suplas cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo opere en aquellos, Señor, como operó en nosotros algún día, para que aquellos de los nuestros que aún no te conocen, Señor, se vuelvan a ti de todo corazón. Entreguen sus vidas a ti, Señor, reconociendo tu gran misericordia y reconociendo, Señor, que han vivido esas vidas llenas de pecados, Señor, de rebelión y de iniquidad contra ti, Padre. Señor, también te pedimos por aquellos de los nuestros que pudieran andar en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre nosotros, pero también sobre ellos, Señor, los vuelva en sí y los traiga al arrepentimiento para que vuelvan a tu casa, Padre. Señor, que también tu Espíritu Santo opere sobre aquellos de los nuestros que hayan podido disminuir en su amor hacia ti, que su amor hacia ti se haya enfriado, Señor. Aviva el don de ese fuego que tú pusiste en ellos por tu Espíritu Santo, Señor, para que sean avivados en ese amor, Padre. Y también si alguno se está debilitando en la fe, que tu Espíritu Santo lo fortalezca, Señor, y lo afirme en ella, Padre. Te pedimos también, Señor, que a cada uno de nosotros, tu Espíritu Santo, en esta noche nos dé un descanso reparador en nuestras fuerzas físicas, pero que también, Señor, tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor, activando esas semillas de vida, esas semillas de tu palabra, esas semillas de esperanza, Señor, que tú nos has depositado en nuestros corazones, que sean activadas y se conviertan en vida en nuestras vidas, Padre. Y te pedimos también que tu Espíritu Santo en esta noche nos llene del gozo tuyo, que es nuestra fortaleza, Señor, para que el día de mañana que tú has hecho para que nos gocemos y nos alegremos en ti, lo vivamos, Señor, en ese gozo y que produzcamos fruto y fruto en abundancia para gloria tuya y para bendición de los que nos rodean
rodean y para bendición nuestra, Señor. Todo ello, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dándote gracias por la respuesta a nuestras oraciones y la gloria, la honra y la alabanza por ellas, Señor, porque hemos orado conforme a tu voluntad y tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad, tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Gracias, Señor, por ello a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en el nombre poderoso de nuestro amado, dulce y hermoso Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les envío un abrazo a cada uno de ustedes. Mi agradecimiento reiterado por haberse conectado a esta transmisión. Les envío saludos, un abrazo y primeramente Dios. Nos encontramos de nuevo mañana a las 8:30 de la noche en otra transmisión de esta, si el Señor lo permite. Mientras tanto, que tengan una bendecida y linda noche y un bendecido martes. Un abrazo para todos.